Hola compañeros, buenas tardes. Somos el equipo número 4 y les hablaremos del derecho internacional privado positivo, derecho internacional sustantivo en México. El equipo está conformado por Valeria Guerrero, Ángeles Gutiérrez, Jonathan Hernández y Luis Fernando Ibarra. Empezaremos hablando sobre el concepto del derecho internacional privado. Aquí lo tengo en una presentación y comenzaremos dando una definición de Carlos Arellano García, en el que dice que es un conjunto de normas jurídicas del derecho público que tiene por objeto determinar las normas jurídicas en los casos de vigencia simultánea de normas jurídicas de más de un estado que pretenden regir una situación jurídica concreta. Esto quiere decir que ante una controversia entre dos entes se va a aplicar el derecho público siguiendo los lineamientos que se dan en el derecho internacional a fin de solucionar esa determinada controversia. Uno de los temas que se ven es el derecho de la nacionalidad, el derecho de la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto entre las leyes, el conflicto de competencia judicial o conflicto en las distintas jurisdicciones. Continuando con la división del derecho internacional, continuaré comentando a grandes rasgos sobre en qué consiste cada uno de estos 4 puntos. El derecho de la nacionalidad establece y regula la calidad de una persona en razón del vínculo de carácter político y jurídico que integra la población constitutiva de un Estado. La condición jurídica de los extranjeros implica el estudio de ejercicio de los derechos y el cumplimiento de obligaciones a que deben ser sujetos los extranjeros dentro de un determinado territorio. Conflicto de leyes. Alude al procedimiento por medio del cual, de manera indirecta, se trata de solucionar un problema derivado del tráfico jurídico internacional o interestatal en el nivel nacional, mediante la aplicación de derecho que le diera respuesta directa. El conflicto de competencia judicial. Se examina el procedimiento mediante el cual se trata de determinar la competencia de los jueces o de los tribunales idóneos para conocer y resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional, que es la competencia directa, y también el ejercicio de la jurisdicción o del juez o tribunal para llevar a cabo el reconocimiento de validez jurídica de una sentencia emitida por un juez o tribunal diferente, que es la competencia indirecta. Hay otra definición que da Carlos Arellano García, el autor anteriormente mencionado, en el que dice que el objeto del derecho internacional privado es señalar la vigencia espacial de la norma jurídica de más de un estado, determinando qué norma jurídica es aplicable sin establecer el contenido de la norma jurídica aplicable. Es decir, es una situación jurídica concreta que actualiza las hipótesis legales de normas jurídicas pertenecientes a más de un país. Entonces, lo que busca establecer este derecho es poner una balanza las leyes para otorgarle a las personas la que más le convenga ante una situación jurídica de derecho internacional. Luego nos iremos a la denominación del derecho internacional privado. Esto se remonta en 1834 y la verdad es que a lo que he leído se ve que hay varias vertientes en las que no están completamente de acuerdo a la denominación. Una de ellas es que dicen que no es internacional ni es privado, y Carlos Arellano García coincide en esta posición, ya que menciona que el derecho internacional no es internacional
porque no son relaciones que no es internacional ni es privado. Y Carlos Ayerano García coincide en esta posición, ya que menciona que el derecho internacional no es internacional porque no son relaciones entre los estados, porque la norma jurídica aplicable para resolver el problema de simultaneidad de vigencia es infinidad de ocasiones producto unilateral. Entonces, esto quiere decir que es interno, se soluciona de una manera en base a leyes internas. Y además dicen que no es privado porque son relaciones jurídicas de subordinación que están ubicadas en el derecho público. Entonces no es una norma privada, sino que pues, todos estamos al alcance de ellas. Pero pues a la vez, o sea, un aspecto positivo es que no han encuadrado una denominación suficiente que quite este nombre que ahora le hemos dado. Y para seguir avanzando en la exposición, quisiera hacer referencia al artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, en el que dice que la convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. B. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Pues lo que hace referencia que son públicas, ¿no? Estas normas, pero pues están catalogados como derecho internacional privado. Otra función son la C, que dice los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. D. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Pues ya con esto aquí nos damos una idea de qué consiste, y esto lo pueden encontrar en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Continuando con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en él nos hace referencia sobre la costumbre internacional. Esta tiene 2 puntos. 1. Conducta reiterada y 2. Obligación de cumplirla, opinio juris. Apartado A. Por un periodo de tiempo prolongado. Apartado B. Si un Estado no quiere formar parte de la norma, no se le puede obligar, pero debe expresar su descontento. Principios generales del derecho. Son principios generales comunes a los sistemas jurídicos más importantes. Se entiende que si los estados lo aceptan internamente, los deben aceptar en derecho internacional. Si bien estos principios en sí son de derecho positivo, también las normas que de ellos derivan lo son, ya que son tan importantes porque muchos de ellos han formado parte del derecho consuetudinario internacional o del derecho convencional internacional. También nos hace referencia sobre las fuentes auxiliares. Doctrina y jurisprudencia. Son fuentes auxiliares, pues en ellas podemos identificar normas de derecho internacional. Resoluciones. Por lo general no son obligatorias, aunque sirven para identificar el derecho internacional. La forma en la que vota un país puede también evidenciar su manera de entender una norma que pudiera constituirse como costumbre internacional. Puede ser que haya resoluciones o declaraciones que reconozcan una norma preexistente de derecho internacional o que tenga la intención de crear consensos suficientes para crear la norma. Si hay una serie registrada de resoluciones que expresen el mismo sentido,
puede argumentarse que han formado costumbre internacional, aunque esto dependerá del número de votos. En otros casos, una declaración o resolución puede culminar en un tratado, por lo que en este sentido forma parte del proceso legislativo del derecho internacional. El derecho internacional privado contiene normas jurídicas que remiten a la norma jurídica que prevalecerá ante una doble o múltiple vinculación de una situación jurídica con los preceptos normativos de más de un país. La norma jurídica a la que remite puede ser de derecho público o privado. En el derecho internacional privado estamos frente a una relación compleja. Una entidad no soberana, que es una persona física o colectiva del derecho privado. Al lado de otra no soberana se hallan interesados en adecuar su situación jurídica concreta a una norma competente. Una entidad no soberana y una soberana, que eso es un Estado, órgano del Estado o un funcionario público. Están interesados en adecuar una situación jurídica concreta a una norma aplicable. Un órgano del Estado, juez legislador, funcionario público, sin recabar la aceptación de los interesados, impone su voluntad, obligando a las partes a estar a lo ordenado por una parte de las normas en conflicto. La relación jurídica en el derecho internacional privado es el nexo en que un sujeto determina obligatoriamente la norma que les ha de regir. Las normas de derecho internacional privado son de derecho nacional o internacional. Serán de carácter nacional cuando el Estado resuelva por sí solo, sin regir ordenamientos o lineamientos derivados de un compromiso internacional, que son los tratados. Serán de carácter internacional cuando un derecho supraestatal contenga una norma jurídica que regule la situación de un problema de vigencia simultánea de normas, es decir, cuando la norma orientada se contenga en un tratado internacional. Las normas de derecho internacional privado son normas facultativas u obligatorias para los particulares u órganos del Estado no soberanos. La norma jurídica del derecho internacional privado es siempre obligatoria. Para el Estado comprometido por una norma jurídica internacional que obligue a aplicar el derecho extranjero, es obligatorio el cumplimiento mientras no lo liberen los otros estados con los cuales se comprometió. Para el Estado, para el Estado obligado por sus propias normas de derecho internacional privado, será facultativo, ya que el Estado puede modificar o conservar o derogar sus normas. Las normas de derecho internacional privado son normas formales o materiales. Contiene normas formales y normas materiales. Pertenecen al sistema nacional o al derecho uniforme. El carácter formal de las normas jurídicas de derecho internacional privado significa que no rige la conducta humana en relación jurídica concreta que ha de regirse. Solo determina cuál es la norma jurídica que ha de regirla. Y el derecho internacional privado no contiene normas de carácter material, porque de contenerlas eliminaría el precepto necesario que ha cabida a las normas privativas y que es la presencia de la vigencia simultánea de normas jurídicas provenientes de más de un Estado. Procurar la armonía entre normas jurídicas de diversos estados que concurren en una sola relación de derecho. Obtener seguridad de los derechos en el ámbito internacional. Lograr la justicia a base de la aplicación del derecho extranjero y permitir el comercio jurídico.
La nacionalidad mexicana es la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. También definimos el concepto de nación, que es la forma en un conjunto de individuos que hablan el mismo idioma, tienen una historia y tradiciones comunes y pertenecen en su mayoría a una misma raza. La adquisición de la nacionalidad mexicana, según el artículo 30 constitucional, la nacionalidad mexicana solo se adquiere mediante dos formas, puede ser por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento, este puede ser por el simple hecho de nacer en territorio nacional, y por naturalización, pues puede ser cuando es el nacimiento fuera del territorio nacional, pero está sujeto a que la persona es hija de padres o padre o madre mexicanos. También puede ser por naturalización. Esta forma se divide en dos supuestos, que puede ser uno por vía ordinaria, que se trata de los extranjeros que obtienen de la Secretaría de Relaciones Exteriores una carta de naturalización, según el caso de personas que hayan prestado servicios realizando obras de distintas materias culturales, puede ser científicas, técnicas, artísticas, en beneficio de México. Y también puede ser por vía automática, se trata de los adoptados o descendientes en segundo grado sujetos a la patria potestad de personas que adquieran la nacionalidad mexicana, y de los menores adoptados por mexicanos siempre y cuando tengan su residencia aquí en México. También existe el derecho de adopción. El derecho de adopción es la opción que tiene una persona a quien dos o más estados le atribuyen su nacionalidad para que su mayoría de edad pueda decidir si se queda con la nacionalidad mexicana o renuncia a la nacionalidad extranjera. Y también existe la pérdida de la nacionalidad mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone como principio fundamental los supuestos de pérdida de la nacionalidad mexicana, y en el artículo 37A se establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. Sin embargo, no implica que este mexicano pueda renunciar a su nacionalidad, pues en caso contrario se estaría violando su derecho de adquirir o mantener la nacionalidad mexicana. Buen día, mi nombre es Ángeles Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre la condición jurídica del extranjero en México. El extranjero goza de todas las garantías establecidas por la Constitución, con las excepciones que la misma señala, pero a fin de que el extranjero pueda internarse y permanecer legalmente en México, tendrá que cumplir con las disposiciones que al respecto determina la Ley General de Población. La Secretaría de Gobernación está encargada de formular y conducir la política demográfica, salvo lo relativo a la colonización, los asentamientos humanos y el turismo. Respecto a la migración, el artículo 32 de la Ley General de Población lo establece. La Secretaría de Gobernación fijará, previos los estudios demográficos correspondientes, el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse al país, ya sea por actividades o por zona de residencia, y sujetará la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzguen pertinentes, según sean sus posibilidades de contribuir al progreso nacional. La internación y residencia en México podrá hacerse bajo las calidades de no inmigrante y de inmigrante, según el artículo 14 de la Ley General de Población. Sobre la internación y estancia del extranjero en México. Los extranjeros ingresan al país de acuerdo con las siguientes calidades que señala la Ley General de Población. No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente sin la intención de radicar de manera definitiva en México, dentro de alguna de las siguientes características: turista, transmigrante, visitante, ministro de culto o asociado religioso, aislado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitantes locales, visitante provisional y corresponsal. El derecho sustantivo internacional. El derecho sustantivo es el derecho que se aplica al objeto y al fondo de la controversia. Se denomina a veces como ley aplicable o law of the contract. En la mayoría de las jurisdicciones, las partes pueden elegir libremente qué ley aplicar. El acuerdo de arbitraje determina la ley aplicable desde el inicio, y el derecho de las partes a elegirla se consagra en varios convenios internacionales y reglamentos institucionales. Normas de obligado cumplimiento. A pesar de tener la libertad de elección en cuanto al derecho sustantivo que se aplicará a su controversia, tal como ha indicado anteriormente, las partes de un arbitraje internacional
no siempre pueden sustraerse a las normas aplicables en la sede del arbitraje. Las normas de obligado cumplimiento son aquellas cuya aplicación solo puede ser suspendida mediante contrato. Los reglamentos institucionales aplicables que regulan la controversia solo pueden modificar o sustituir las disposiciones no imperativas de la legislación procesal de la sede del arbitraje. Pueden afectar al fondo de la controversia, por ejemplo, formas anticorrupción o normas sobre la competencia. Pueden influir en las formas procesales, por ejemplo, sobre la ejecución. En un caso ocurrido en los Emiratos Árabes Unidos, se denegó la ejecución de un laudo arbitral debido a que no se utilizó una fórmula de juramento exigida por los testigos. Aunque este caso se resolvió antes de que los Emiratos Árabes Unidos firmasen la Convención de Nueva York sobre la ejecución de los laudos arbitrales, por la que hoy en día este tipo de casos se resolverían de manera diferente, el conflicto se resolvió únicamente tras un largo y costoso proceso judicial.